¿Qué tan lejos está de aquí? ¿Qué tan lejos está de aquí? Él vive muy cerca de aquí. Él vive muy cerca de aquí. Déjame verlo. Déjame verlo. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Lo ayude a lavar los platos. Lo ayude a lavar los platos. No me pidas dinero. No me pidas dinero. El mes pasado. El mes pasado. No fui a la universidad el mes pasado. No fui a la universidad el mes pasado. Por favor, abre la puerta. Por favor, abre la puerta. Por favor, abre la ventana. Por favor, abre la ventana. Él lleva estudiando 2 horas. Él lleva estudiando 2 horas. Él lleva 2 horas trabajando. Él lleva 2 horas trabajando. He estado durmiendo por 2 horas. He estado durmiendo por 2 horas. Estoy contigo. Estoy contigo. ¿Él es tu amigo? ¿Él es tu amigo? Él es su amigo. Él es su amigo. Él era muy feliz. Él era muy feliz. Te contaré un secreto. Te contaré un secreto. Madrid es la capital de España. Madrid es la capital de España. París
es la capital de Francia. París es la capital de Francia. Por favor, escribe tu nombre aquí. Por favor, escribe tu nombre aquí. Firma aquí. Firma aquí. ¿A qué hora servirán la cena? ¿A qué hora servirán la cena? El perro está nadando. El perro está nadando. Me casé hace 5 años. Me casé hace 5 años. Describió la escena en detalle. Describió la escena en detalle. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama tu padre? Esta casa tiene 2 habitaciones. Esta casa tiene 2 habitaciones. Una pregunta. Una pregunta. ¿No respondió a mi pregunta? ¿No respondió a mi pregunta? ¿Qué tan lejos está de aquí? ¿Qué tan lejos está de aquí? Él vive muy cerca de aquí. Él vive muy cerca de aquí. Déjame verlo. Déjame verlo. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Lo ayude a lavar los platos. Lo ayude a lavar los platos. No me pidas dinero. No me pidas dinero. El mes pasado. El mes pasado.
No fui a la universidad el mes pasado. No fui a la universidad el mes pasado. Por favor, abre la puerta. Por favor, abre la puerta. Por favor, abre la ventana. Por favor, abre la ventana. Él lleva estudiando 2 horas. Él lleva estudiando 2 horas. Él lleva 2 horas trabajando. Él lleva 2 horas trabajando. He estado durmiendo por 2 horas. He estado durmiendo por 2 horas. Estoy contigo. Estoy contigo. ¿Él es tu amigo? ¿Él es tu amigo? Él es su amigo. Él es su amigo. Él era muy feliz. Él era muy feliz. Te contaré un secreto. Te contaré un secreto. Madrid es la capital de España. Madrid es la capital de España. París es la capital de Francia. París es la capital de Francia. Por favor, escribe tu nombre aquí. Por favor, escribe tu nombre aquí. Firma aquí. Firma aquí. ¿A qué hora servirán la cena? ¿A qué hora servirán la cena? El perro está nadando. El perro está nadando. Me casé hace 5 años. Me casé hace 5 años. Describió la escena en detalle. Describió la escena en detalle.
¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama tu padre? Esta casa tiene 2 habitaciones. Esta casa tiene 2 habitaciones. Una pregunta. Una pregunta. ¿No respondió a mi pregunta? ¿No respondió a mi pregunta?